Me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a nuestra sesión virtual de lectura del Tribunal Electoral. La obra que hoy vamos a comentar es la de Balún Canal, de la escritora y poeta Rosario Castellanos. Esta presentación va a estar a cargo de la doctora Luz María Gaubeca, que familiarmente y con mucho aprecio y respeto le decimos Lucy Gaubeca, quien cursó la licenciatura de Letras Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM. Tiene también la maestría en Filosofía y un doctorado en Historia como Literatura en la Universidad Anáhuac. Asimismo, tiene diversos diplomados como el de Creación Literaria en la Universidad del Claustro de Sor Juana. En Filosofía también tiene otro diplomado por el Instituto Filosófico de Valmesiana en Barcelona, España. Tiene otro diplomado en Historia de México por el Instituto de Investigaciones Históricas del UNAM. Adicionalmente, Lucy Gaubeca estudió guión cinematográfico con prestigiados guionistas como Javier Robles y Michael Rowe, y también participó como expositor invitada en el Congreso Internacional sobre Humanismo en el Tercer Milenio en la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Ciudad de Vaticano, Roma, Italia. Tiene varias publicaciones importantes en el área de filosofía, no quisiera referirlas, ahí pondremos a disposición el currículum y estoy haciendo una síntesis muy apretada de su trayectoria profesional. Y podemos decir también que fue coordinadora académica del posgrado en filosofía de la Universidad Anáhuac, y finalmente podemos advertir que ha impartido cursos de literatura y de filosofía en la Universidad Anáhuac, en el Instituto Cultural Helénico, en el ITAM y actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM. Así que bienvenida, Lucy Gaubeca, y muchas gracias por tu conducción de la obra de Balún Canal, que sugerimos se desarrolle en un lapso de tiempo entre 20 y 30 minutos y que después podamos abrir un espacio para las participaciones de las personas que conformamos este círculo de lectura. Así que adelante, Lucy, bienvenida y estamos muy atentos. Perfecto. Gracias. Buenas tardes y es un gusto estar aquí. Agradezco la invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del licenciado Agustín Millán para comentar una obra tan importante de la literatura mexicana, y a ustedes gracias por tenerme aquí. La obra de Rosario Castellanos tiene una particularidad que nos obliga a exponerla en una doble vertiente, la de los acontecimientos de su vida por un lado y la de sus escritos por otro. La obra nos pide a la vez un acercamiento extrínseco y un acercamiento intrínseco. Lo extrínseco, pues, es conocer la vida de la autora, sus preocupaciones intelectuales y emotivas, así como el contexto histórico que le tocó vivir. Y en cuanto a lo intrínseco, pues únicamente aquello plasmado en la obra misma. El tema, la trama, los personajes, la estructura, el lenguaje, el estilo, lo que nos evoca, lo que nos invita a sentir. ¿Por qué nos pide ambos acercamientos casi al mismo tiempo? Porque son justamente sus vivencias las que quedan imbricadas en el tejido de sus obras. En el análisis literario siempre ha habido un debate sobre el punto de qué tan válido es analizar una obra por la vida del autor, o si la obra debe hablar por sí misma sin recurrir a nada externo a ella, como los acontecimientos de la vida del autor. Esta última opinión, la de que la obra debe hablar por sí misma, es la más aceptada actualmente
porque la obra debe hablar por sí sola, a través del tiempo, y desvinculada de su autor, porque se ha abusado del método extrínseco buscando analizar la obra en la vida del autor, lo cual también es una fuerte invasión psicológica del autor. Sin embargo, hay sus excepciones. Hay obras en las que el autor ha dejado plasmada su experiencia y su interioridad tan fuertemente que es imprescindible conocer a ambos, al autor, su vida y su obra. Ustedes mismos podrán reconocer cómo se expresa la vida de Rosario Castellanos en Balún Canán. Ahora que hablemos de la vida de Rosario, van a reconocer los elementos de su vida que están presentes en Balún Canán. Rosario Castellanos, como bien nos dijo Agustín, fue poeta, novelista, dramaturga, ensayista, periodista, maestra, diplomática, y en la mayoría de sus escritos mostró, desde luego, entre otros temas, 2 o 3 preocupaciones constantes que estuvieron presentes en su obra. Cuestionar, poner sobre la mesa de discusión el rol convencional que se le imponía a la mujer mexicana de su tiempo, por un lado. Otro, la inaccesibilidad a los derechos humanos más fundamentales de los indígenas. Y también el tema del amor. El amor traicionado, el amor no correspondido, los convencionalismos hipócritas dentro del matrimonio. Y aquí vemos cómo lo vivido por ella le deja una huella tan profunda que se aboca a escribir sobre estas preocupaciones. Castellanos, bueno, nació en la Ciudad de México en 1925, pero creció en Comitán, en Chiapas, en la finca paterna que se llamaba El Rosario, donde se cultivaba café y también tenían un ingenio azucarero. Tuvo un hermano menor, Benjamín, quien falleció de apendicitis a la edad de 7 años en 1933. Ella tenía 8. Sus padres quedaron devastados y lamentaron haberse quedado sin hijo hombre. La misma Rosario afirmó en sus cartas a Ricardo: aunque nunca me lo dijeron directa y explícitamente, de muchas maneras me dieron a entender que era una injusticia que el varón de la casa hubiera muerto y que en cambio yo continuara viva y coleando. Siempre me sentí culpable de existir. Entonces Rosario se pregunta, ¿por qué la mujer vale menos ante los ojos del mundo? ¿Por qué no se le permite desarrollar otras capacidades que no sean las domésticas? ¿Por qué debe ser bella, estar a la moda, ser esbelta, cuidar su cutis, ser amable y sonriente, atender al marido, cocinar, no hablar de política, siempre llevar tacones, que la misma Rosario describía como instrumentos de tortura e imposibilitan la movilidad? Es decir, ¿por qué aceptar y ajustarse a los aburridos estereotipos sexuales? ¿Por qué no se le permite buscar su propia identidad y encontrar su propia voz? ¿Por qué para ser alguien la mujer debe tener al lado a un hombre, ya sea a su padre o a su esposo? Porque de otra manera ella es invisible, transparente. ¿Por qué la meta de la mujer debe ser casarse y tener hijos? Castellanos habla por las mujeres de su tiempo, con una perspectiva de igualdad jurídica e intelectual. Se hace preguntas. ¿Cuál es, pero sobre todo, cuál debe ser el actuar de las mujeres en el mundo? Así lo plasma en su obra de teatro, El Eterno Femenino, y en sus ensayos compilados en Mujer que sabe latín. Ya saben ustedes cómo termina ese dicho. No es que lo haya inventado Rosario Castellanos, sino que lo utilizaron o ella lo utilizó para la compilación de sus ensayos.
mujer que sabe latín, ni encuentra marido, ni tiene buen fin. Habemus femina. En castellanos no se trata de un feminismo abigarrado de guerra ciega contra el varón. Es un feminismo que ve a la mujer y al hombre como personas, nada más, que busca abrir la puerta para las mujeres y que puedan ver las infinitas posibilidades que están ahí para ser como ellas quieran ser. Rosario observó a su madre, a su nana Rufina, a las mujeres de Comitán, a sí misma, y vio algo que no le gustó. Era algo que la nulificaba, debido a su sexo, a su género. Ella intenta subvertir la ideología dominante. Su nana Rufina, una mujer celtal, le contaba historias, le hablaba en su idioma celtal. Una niña indígena siempre la acompañaba a jugar a Rosario, como un juguete más, entre otros juguetes. Se llamaba María Escandón. Quien asistió a la boda de Rosario también está María Escandón, pero ya como amiga. Pero Rosario dice en sus cartas a Ricardo: yo no creo haber sido excepcionalmente caprichosa, arbitraria y cruel, pero ninguno me había enseñado a respetar más que a mis iguales, y desde luego, mucho más a mis mayores. Convivió con los indios de la finca, sumisos al patrón, en un nivel inferior, en cuclillas, esperando las órdenes del señor o de la señora. Las mujeres indias también abajo, hincadas, con el telar. Rosario fue sensible a las desigualdades, las vio y le dolieron. Su matrimonio duró 13 años. Su esposo fue profesor de filosofía y director de las facultades de Filosofía y Letras, Ricardo Guerra. Le fue infiel en no pocas ocasiones, de ahí su poema La lamentación de Dido, entre otros. Tuvieron un hijo, se llama Gabriel. De ahí sus 3 preocupaciones: las mujeres, los indígenas y el amor-desamor. Su obra gira en torno a estas temáticas: la mujer mexicana, la presencia indígena, 2 sujetos invisibles, para el logos, para el nous de la concepción, de la lógica dominante de su época. Y se revela contra los matrimonios cárcel. Ella coincidiría con Gabriel García Márquez cuando afirmaba: no hay peor cárcel que un buen matrimonio. Siendo joven, le tocó vivir la repartición de tierras. Las tierras de su padre durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Estamos hablando de aquí de una repartición de 1936 a 1940. Si bien la Constitución de 1917 ya establecía la reforma agraria, esta ley se aplicaba con un ímpetu variado desde entonces hasta hoy. Gran parte de las tierras de Chiapas de su padre fueron repartidas, y las que ella acabó heredando las regaló a los campesinos de las fincas de su padre. Una congruencia excepcional. Quedó huérfana a los 22 años. Sus padres, ambos, murieron en 1948. Su madre murió de cáncer y su padre de un ataque al corazón fulminante. Estudió filosofía en la UNAM y obtuvo una beca para estudiar una rama de la filosofía que llamaba estética. La estudió en Madrid y luego viajó por Europa. Regresó a Comitán, donde trabajó en el Instituto Chiapaneco de Ciencias y Artes. Dirigió su teatro guiñol itinerante por las rancherías, en Cesal y Tzotzil, con su personaje Petul, para alfabetizar y para enseñar higiene. Luego fue profesora
de la Facultad de Filosofía y Letras, enseñó en varias universidades norteamericanas, se casó, se divorció, pero nunca dejó de escribir. Entre sus amigos escritores contemporáneos de la llamada generación del 50 se encuentran Jaime Sabines, Emilio Carballido, Augusto Monterroso, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Juan José Arreola. En 1971, bajo la presidencia de Luis Echeverría, fue embajadora en Israel. Dio clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén y allá vivió con su hijo. Rosario tuvo una muerte trágica en Tel Aviv en 1974. Tenía 49 años y muchos han dicho una muerte absurda por un accidente. Sufrió una fuerte descarga eléctrica al prender la lámpara cuando salía de bañarse. Una pérdida irreparable para México. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Su obra es muy vasta y extensa. Tiene poemarios, novelas, ensayos, cuentos, teatro, artículos periodísticos. Escribió 15 años para el periódico Excelsior. Tiene epistolarios, ganó premios literarios, entre ellos el premio Javier Villaurrutia, el Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros. Ahora, siempre es bueno comenzar por dilucidar el valor literario de una obra. Después de encontrar tesoros como esta novela, ya no es fácil aceptar cualquier lectura. Lo literario no es cualquier escrito. Es el uso bello de la lengua que nos lleva a experimentar emociones. Perdón. Por ello vamos a comenzar por afirmar el valor literario de Balún Canán. La descripción que hace Castellanos en Balún Canán del Chactajal virgen, del Chactajal de los primeros pobladores, es una obra de arte en sí misma. Si fuera sacada esta descripción de la novela, sería en sí misma un poema independiente de altísimo valor literario. Y hay que leerlo. Y lo voy a leer. Es tan solo una página. Los que por primera vez conocieron esta tierra, dijeron en su lengua, Chactajal, que es como decir lugar abundante de agua. El gran río Pastor llama con su voz que suena desde lejos a los riachuelos tributarios. Ocultan su origen, se manifiestan después, cuando vienen resbalando entre las peñas musgosas de la montaña, cuando abren su cauce, arando pacientemente la llanura. Pero desde que nacen, llevan su nombre, su largo nombre líquido, Canchanibal, Chaconejá, para entregarlo aquí, para perderlo, y que se enriquezca la potencia y el señorío de Jataté. Agua donde se miró el mecido ramaje de los árboles, agua mansadora lenta de la piedra, agua devoradora de soles. Todas las aguas no son más que una, esta, con su amargo presentimiento del mar. Los que por primera vez nombraron esta tierra, la tuvieron entre su boca como suya, y era un sabor de mazorca que dobla la caña con su peso. Y era la miel espesa y blanca de la guanábana, y la pulpa lunar de la noná, y la aceitosa semilla del zapote, y el lento resumar del jugo en el tronco herido de la palmera, pero también hálito, niebla madrugadora
que deja seña de su paso en el follaje. Y el caliente jadeo de la bestia pacífica, y el furtivo aliento del animal dañino, y la compasada respiración de las llanuras por la noche, pero también signo, el que traza el faisán con su vuelo alto, el que deja el reptil sobre la arena. Los que por primera vez se establecieron en esta tierra llevaron cuenta de ella como de un tesoro. Es una belleza. Una sola página de Balún Canán. Y así podríamos leer otras, pero no lo vamos a hacer. Ustedes ya lo hicieron. La novela nos enfrenta a dos mundos y nos empuja a elegir postura. Por la indignación de la injusticia y el abuso de poder, y por la antipatía de ciertos personajes que actúan y descalifican, hiriendo, humillando y deshumanizando a los indios, es fácil para nosotros elegir de qué lado se encuentra nuestra conciencia. Nos duele el dolor de los indios de Balún Canán, o lugar de las 9 estrellas. Los patrones, los finqueros, los hacendados, los terratenientes no conocen otra cosa más que la explotación de sus tierras por medio de la mano de obra de los indios, a quienes endeudan para fijarlos a la tierra, generación tras generación, desde la colonia a quienes, desde la colonia, tal vez en la novela ya no por españoles, sino por blancos o ladinos, como les llaman. Ya eran mestizos o de ascendencia europea, pero la mentalidad era la misma. La desconsideración del indio es lo natural, lo normal. Hacen todo por mantener el status quo, incrementan la crueldad del trato, buscan influencias para evadir la reforma agraria, en este caso cardenista, la ley de educación, evadir el salario mínimo. ¿Por qué habrían de hacerse las cosas de diferente manera si 400 años han demostrado que así es el mundo? Para ellos es el resquebrajamiento de los equilibrios, la introducción del caos en el universo, en sus vidas. Pero hay una niña que tiene un pie en cada uno de estos mundos. Su nana le ha convidado un pedazo de su mundo, de su sabiduría, gracias a sus cuentos, a sus canciones, a la cadencia de su lengua, aunque la niña no la entienda. La niña no tiene nombre. No tiene nombre esa niña. Simplemente es la niña. Así está en toda la novela. Carece de aquello que nos delimita como únicos, que nos distingue de otros, el nombre. Pero, ¿por qué habría de tener nombre? Es pequeña, es una infante, no cuenta. Los niños callan y escuchan. Y si hacen ruido, deben irse al patio. Y peor aún, es mujer. Es un grano de anís, como le dice su nana. No va a heredar las tierras. No tiene importancia jurídica. No entiende de negocios ni de política. Solo debe asegurarse de casarse para no terminar como la tía Matilde o como Amalia, a las que les da vergüenza ser solteras, porque en ese entonces no hay otra manera de habitar el mundo, o casada o monja. Las llaman solteronas, se avergüenzan porque se les reprocha que no tuvieron la habilidad de atraer a un hombre. Se avergüenzan porque sus cuerpos no habrán de cumplir su misión de dar a luz. Y más se avergüenzan cuando están envejeciendo, como si no hubiera otra posibilidad de existir, otra y mil maneras de ser en el mundo. Entonces se puede ser maestra amiga o enseñar el catecismo, como Amalia, a quien Zoraida le reconoce su valentía, pues podría ser llevada a la cárcel
por esa actividad. Claro, porque es la época del gobernador Victórico Grajales, apoyado por Plutarco Elías Calles durante el Maximato. Los conflictos entre iglesia y gobierno eran graves. En 1934 se quemaron imágenes religiosas en Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula. Los templos están cerrados, como nos lo narra la novela. Y la escuela de Comitán de nuestra niña narradora es cerrada, porque la maestra les enseña oraciones cristianas a los niños. La nana de la niña tampoco tiene nombre, porque es mujer, y peor aún, es india. Carece de toda identidad individual. Su historia, su vida, no son importantes. En cambio, su hermano, el varón, sí tiene nombre. Se llama Mario. Él continuará la dinastía de los Argüello, hará prosperar la finca, será envidiado y respetado. La niña no tiene ningún mérito. Cuando ella le enseña a su hermano menor que Cristóbal Colón descubrió América, está señalando que ella sabe más que él en ese momento. Pero Mario es indiferente. Y ella, al ver la indiferencia de Mario, dice: la rabia me sofoca. Una vez más cae sobre mí el peso de la injusticia. Rosario Castellanos nos invita a escuchar una niña, con perspectiva de niña, con sentimientos de niña, pero traducida a otro idioma, al idioma adulto. Castellanos traduce el idioma infantil al idioma adulto, pero no deja de ser niña y de sentir como niña. Esa fue la genialidad de Castellanos, porque si la niña no posee el vocabulario para expresar sus sentimientos, la escritora sí que lo tiene. Y en Justicia le da voz al mundo interior de la niña y tal vez le da voz a la niña Rosario Castellanos. La niña tiene un vínculo de profundo cariño con su nana, pero no se le olvida que es india. Ha heredado prejuicios. Piensa que no es bueno ser indio. Su nana le dice que no puede tomar café porque se va a volver india. Y la niña dice: su amenaza me sobrecoge. Conviven dos mundos. Los señores que van con bastón de caoba y leontina de oro, y los indios que corren bajo el peso de su carga, siempre más abajo que los ladinos, nunca a la misma altura. Los indios en cuclillas, las indias sentadas en el suelo tejiendo pichulej, es decir, objetos de palma. La comunicación entre los dos mundos es imposible. No comparten la misma visión, no se comprenden, no hablan el mismo idioma. A los indios no se les permite hablar castellano y no todos los ladinos entienden celtal. La niña no entiende por qué le llega a su nana un maleficio de los brujos desde Chactajal. Su nana tiene llagas en las piernas. La nana explica que no la quieren en Chactajal porque ama a la familia Argüello. Y es malo querer a los que mandan, a los que poseen. Así dice la ley. Entonces la nana comparte con la niña el hecho de que ella también tiene un pie en cada uno de los dos mundos. En eso se parecen. Y el cariño que se tienen es indisoluble, porque se vislumbra una chispa de comprensión, de comunicación entre sus mundos. Y cuando la niña quiere saber algo, va y se lo pregunta a la nana, porque a nadie le interesa la curiosidad por saber de la niña. Las dos son invisibles. La nana explica todo desde el inicio de la existencia de los seres humanos sobre la tierra, con el mito del hombre de barro, de madera, de oro y de carne,
que en la mente de la niña convivirá sin problema con el de Adán y Eva. La esperanza de la comprensión y del respeto mutuos los pone Rosario Castellanos en la relación cariñosa de estas dos mujeres sin nombre. Castellanos nos deja claras las dicotomías que a ella misma le partían el corazón. El pobre, el rico, la mujer, el hombre, el indio, el blanco. Así la nana dice que el hombre de oro es el rico y el de carne es el pobre. Y los señores del cielo dispusieron que el rico cuidara y amparara al pobre. Pero el pobre posee la verdad y es quien ayuda al rico a entrar al cielo o a que no pueda entrar. Pero se ha quebrado la ficticia y endeble concordia. Unos quieren seguir a la sombra de la casa grande y otros ya no quieren tener patrón. Llega el agrarismo y los indios se alzan. Y llega un indio descuartizado a la casa, porque era de la confianza de César Argüello. Nunca sabremos si el incendio de la finca de Chactajal fue accidental o provocado. Sobre las mujeres de Comitán, nos queda claro que la condición de la mujer frente al hombre es sumisa, obediente, solicitando permiso para ir y venir, devolver las compras, callarse, bajar la mirada, no salir del mundo doméstico. La valía de la mujer le viene de su apellido, de su rango social, del nombre de su marido. No le viene de ella misma. Y ella lo cree así, y ella misma perpetúa esta idea. Zoraida dice: César se aburre conmigo porque no sé platicar. Ahora casi no habla conmigo. Gracias a Dios, tengo mis 2 hijos y uno es varón. Una casa de respeto es aquella donde hay un hombre. Recordemos que la madre de Ernesto narra que cuando fracasó, que es una palabra que se sigue utilizando, expresión para haber quedado embarazada y sola, la gente dejó de burlarse de ella porque había fracasado con un argüello. Su valor como mujer aumentó por haber sido embarazada por un patrón y rico. También durante el velorio del hermano de la niña, el niño Mario, don Jaime Robelo se inclina hacia la niña y le dice en voz baja: ahora tu padre ya no tiene por quién seguir luchando. Ya estamos iguales él y yo. Ya no tenemos hijo varón. Para narrar la condición del indio, Rosario Castellanos no deja pasar una. Remarca con dolor y tristeza las vejaciones que sufre el indio. Rosario se rehúsa a presentar a los indios como esas románticas novelas costumbristas pastoriles del siglo XIX que los idealizan como el buen salvaje, tan gustado por los lectores europeos a quienes les seducía el exotismo y el folclore llenos de magia y de misterio. No, no. Ella nos presenta a los indios no como seres enigmáticos, sino como seres humanos, dignos de gozar de los derechos universales. Y entonces Rosario denuncia los abusos como el baldío, o trabajo que los indios tienen que hacer sin derecho a recibir pago por ello. Denuncia el rechazo a la educación de los indios y al salario mínimo. Denuncia los calificativos: hipócritas, solapados, igualados, flojos, borrachos, traidores, malagradecidos, raza de víboras. Los niños están desnudos y panzones. Las mujeres tomadas por los patrones, regando hijos descuidados. Hijos como esos, mujeres como esas, no significan nada, dice César Argüello. El hambre, la enfermedad, la fatiga. Y por otro lado, tampoco deja de resaltar
Rosario Castellanos, las valiosas y habilidosas labores de las indias. La molienda del chocolate, la factura de las velas, la cocción del pan, el planchado de las sábanas con planchas de hierro, la preparación de la manteca, la molienda del maíz en el metate, que aunque valiosas actividades, no tendrían por qué ser obligatorias o constituir el mundo entero de la mujer indígena. En la novela hay escenas que nos llenan de ternura, como cuando la niña quiere ganarse un anillo en la feria para que el dedo se le ponga verde. Y como no gana en la lotería, la nana le paga en secreto al dueño del puesto para que la deje ganar. O cuando a la nana se le llenan los ojos de lágrimas al observar que la gente se ríe y se burla del indio que se quedó colgado de la rueda de la fortuna. La nana siente en su corazón la humillación del indio cuando éste dice: no me caí, yo destrabé el palo, y se aleja con la niña para no ver la vejación. También la niña cuida los sentimientos de su nana cuando cierra la puerta de la sala para que su nana no escuche los insultos que sus padres profieren contra los indios. O la plegaria que la nana hace en el oratorio, encomendando a Dios el cuidado de la niña cuando se va a Chaptajal. Con toda ingenuidad e inocencia pide que la piedra no la golpee, que cuide sus ojos, sus manos, su lengua, sus entrañas. Nos conmueve cuando Amalia lleva a la niña a visitar la tumba de su hermano Mario. La niña deja allí la llave del oratorio que había escondido y se sentía culpable del remordimiento de conciencia de Mario. Y dice la niña, dentro de la tumba: suplico a cada uno de los que duermen bajo su lápida que sean buenos con Mario, que lo cuiden, que jueguen con él, que le hagan compañía, porque ahora que yo conozco el sabor de la soledad, porque ahora que yo conozco el sabor de la soledad, no quiero que lo pruebe. La niña cree reconocer a su nana en la calle, corre hacia ella, la quiere abrazar, pero no es su nana, y dice: nunca, aunque yo la encuentre, podré reconocer a mi nana. Hace tanto tiempo que nos separaron. Además, todos los indios tienen la misma cara. Trae grabados en su DNA los prejuicios, pero por encima de ellos prevalece el amor por su nana y su universo. Y ya para terminar, solo reflexionar que la novela Balún Canán, incrustada en la historia de México, muestra un camino que seguimos andando y cambiando, apoyado este camino en la vía jurídica. Se legisló a favor de la libertad de culto y por el derecho a la educación de todos los mexicanos. La mujer votó por primera vez en una elección federal para diputados en 1955. Se sigue legislando por la paridad de género, la igualdad de oportunidades, la homologación de salarios, mismo salario para mismo trabajo. Las labores de casa y cuidado de niños ahora se comparten con el hombre. La libertad de la mujer para escoger su modo de vida es amplia. Sin embargo, el flagelo de la violencia contra la mujer continúa. El Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM lleva el nombre de Rosario Castellanos. Y seguimos intentando hacer este mundo cada vez más justo. Pues hasta aquí mi comentario y tal vez al final una muy, muy breve conclusión. Muchas gracias. Muy bien, Lucy, pues muchísimas gracias. Extraordinaria la narración, muy completa, desde la perspectiva autobiográfica, histórica, etnográfica, sociológica, en fin,
con diferentes facetas. Y creo que lo más rico, aparte de tu muy inteligente exposición, será escuchar la participación de nuestros compañeros y compañeras aquí presentes, y aprovecho también para saludar a todas las personas que nos acompañan a través de las plataformas del Tribunal Electoral en YouTube y a través de la plataforma de Facebook Live. Bienvenidos a aquellas personas que nos acompañan por estas redes sociales. Hemos registrado ya diversas solicitudes de hacer uso de la voz. Voy a referir para que vayan participando en orden de prelación. Si les parece, abrimos dos grupos registradas a las siguientes personas: Tania Rivas, Marcela Lagos, Mariana Rodríguez, José Ramón Narváez, Paco Castellanos, Nancy Samaniego, Daniel Cortés y Alejandra Tello. Entonces, en ese orden vamos a abrir dos grupos. Si te parece bien, Lucy, un primer segmento de 4, vas anotando sus nombres. Vuelvo a insistir: Tania, Marcela, Marina, José Ramón, Paco, Nancy, Daniel y Alejandra. Entonces, los primeros 4, y tú me dices si quieres contestar allí, hacer alguna breve referencia, después nos vamos con los otros 4 siguientes. Así que vamos abriendo micrófonos progresivamente. Alberto, si me ayudas, por favor, empezamos con Tania. Hola, buenas tardes nuevamente. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues justamente en relación con los elementos intrínsecos y el uso de la lengua que acaba de mencionar Lucy, quiero destacar la presencia de las figuras retóricas en Balún Canán. Considero que es muy notable la variedad y cantidad de figuras que presenta la novela, sobre todo en la voz de la niña. Estas figuras convierten parte del discurso de la novela en un discurso lírico y por tanto más subjetivo que transforma sentimientos, emociones y sensaciones en imágenes. Y al mismo tiempo, por supuesto, estamos ante un discurso narrativo característico de los textos en prosa, por lo cual podría decirse que Balún Canán fusiona ambas clases de discursos. Un tipo de figura retórica que se observa preponderantemente es desde luego la metáfora. Y un ejemplo de esta se da cuando la niña va caminando con su nana y se topan con una mujer soltera que está triste, sintiendo que sus cabellos se vuelven blancos. Aquí no solo se procura una relación de semejanza entre el significado de encanecer y el de envejecer, sino también al combinar los elementos, se advierte que esa mujer está triste porque no ha logrado casarse. A propósito, nuevamente, de lo que mencionó Lucy respecto a la soltería y el envejecimiento. Otro tipo de figura que presenta la novela es la sinestesia. Hay casos en los que se manifiesta la asociación de sensaciones que corresponden a distintos ámbitos sensoriales, como cuando la nana le dice a la niña: siente, en el aire se huele la tempestad. En este ejemplo, evidentemente, ocurre la unión de una experiencia táctil con una olfativa. Y entre varias otras figuras que se podrían mencionar, quiero destacar la recurrente manifestación de la prosopopeya, que es una figura que vuelve animado o humano todo lo inanimado o no humano, ¿no? Esta figura, que por sus cualidades también se conoce como personificación, le da vida a varios objetos. Cito algunos ejemplos. Ante mí, el plato mirándome fijamente sin parpadear. Los balcones están siempre asomados a la calle, mirándola subir y bajar y dar vuelta en las esquinas. Uno más, en las alacenas, durmiendo un sueño definitivo, los trastes. Las ollas con su gran panza de comadre satisfecha. Las tazas de ancha risa, los tenedores con sus patitas de garza, muertos.
Pero sobre todo llaman la atención las constantes alusiones al viento mediante esta misma figura de las prosopopeyas. Por ejemplo, lo he sentido en verano, perezoso, al referirse al viento. Y toca las puertas y derriba los floreros y revuelve los papeles del escritorio y hace travesuras con los vestidos de las muchachas. Otro ejemplo sería el viento duerme. Se puede inferir entonces que esto se relaciona con la importancia de este elemento, el viento, en Comitán. De hecho, la nana en alguna parte de la novela puntualiza esto, que el viento es uno de los 9 guardianes. El guardián. Así es, un guardián de Comitán. Entonces pareciera que el discurso lírico es empleado por Rosario Castellanos para describir sentimientos, sensaciones, mitos y percepciones. Dejo la línea abierta para quien quiera profundizar en el tema del viento desde otras perspectivas, como la cosmovisión. Y también iba a dejar abierta la pregunta referente al discurso de la niña, aunque ya Lucy nos dio mucha luz al respecto, nos dio ideas muy interesantes, pero iba a preguntar a qué podría estar atendiendo la complejidad de sus estructuras y su vocabulario, si podría considerarse un recurso intencional de la autora. Es todo por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Adelante, Marcela. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Lucy por esta presentación muy atinada que hizo de la obra. Yo solamente diferiría quizá al final en cuanto a los avances que se han tenido en materia de género. Creo que sí, por supuesto que sí los ha habido. Podemos votar, podemos estudiar en la ciudad, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con las mujeres de los Altos de Chiapas, ¿no? Habría que preguntarse eso. Bueno, de mi lectura me gustaría destacar la importancia que tiene la palabra de Balún Canal. ¿A qué me refiero? Es una novela polifónica porque da voz a gran parte de los personajes, quienes incluso en algunos capítulos se convierten en narradores. Por medio de la lengua es posible ver una diferencia que ya mencionaba Lucy, ¿no?, entre la realidad creada por los blancos y por otra parte los personajes indígenas. Por ejemplo, cuando la nana narra el origen de los tiempos a la niña, nos deja ver con ello su cosmovisión, que por supuesto nos puede resultar completamente ajena porque ha sido construida en su cultura. Y bueno, la lengua, como bien saben todos ustedes, es un medio de configuración, transmisión, preservación de los conocimientos de todas las sociedades y también es una herramienta para su organización. Esto ocurre de manera muy particular en los pueblos originarios, pues mediante la oralidad conservan el acervo de su imaginario, ¿no? A falta muchas veces de la escritura porque muchos de ellos no saben leer ni escribir. La oralidad, en consecuencia, preserva el conocimiento y así lo expresa la nana al inicio de la obra. Y rescato una cita. Y entonces, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado. La palabra, que es el arca de la memoria. Y yo repito, la palabra es el arca de la memoria. Este modo de transmitir los saberes lo replica con la niña Argüello, sin nombre, como ya mencionó la doctora Lucy, pues lo que no existe no se nombra, ¿no? Era invisible la niña. Su cosmovisión, la cosmovisión de la nana, que además es la herencia de las mujeres y los hombres que estuvieron antes que ella, la transmite a la niña por medio de la palabra, a quien cría como si se tratara de su propia hija. Y ella, a su vez, lo asimila como un medio para conocer y entender el mundo. Así reconoce por primera vez al viento, que ya mencionaba Tania, y cuando le cuenta de esto a la nana, ella atina a responder con satisfacción y con completa naturalidad, porque para ella es como conoce el mundo, que qué bueno porque es el guardián de su pueblo. Este pensamiento, que nos podría resultar mágico, pervive, por supuesto, en la actualidad. Por ejemplo, en la entrada de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, había un árbol. Este árbol era la pochota, que es un árbol sagrado para los oques. Después de ser talada esta pochota, los oques anunciaron que habría grandes tragedias, ¿no?, por haber sido talada. Hasta ahora los habitantes tuxtlecos pues han presenciado en esa entrada a la ciudad muchos accidentes automovilísticos, no en una gran coincidencia con este pensamiento quizá mágico para entender la realidad. Más adelante,
La nana expresa la importancia que tiene la palabra en su cultura, en la manera de configurar y entender el mundo, y señala que ésta es ajena a los otros, a los blancos, a los ladinos. Y cito, los que vinieron después bautizaron las cosas de otro modo. Nuestra Señora de la Salud, este era el nombre de los días de fiesta de los indios, que los indios no sabían pronunciar. Les era ajeno, como la Casa Grande, como la Ermita, como el Trapiche. Por supuesto, los indios no tenían palabras para nombrar lo que no conocían. En otro pasaje, Rosario Castellanos nos lleva a la curandera Amantita de Ocosingo, que ahí creo que ella no era indígena, pero igual la palabra tiene importancia, ¿no? Encargada de quitarle el mal de agua a Matilde. La curandera hace de todo para sacarle del cuerpo las distintas enfermedades que va adivinando después de cada conjuro fallido, pero al final nos enteramos de que la curandera astuta siempre supo que no se trataba de ninguna enfermedad, sino de un embarazo no deseado producto de una violación. Entonces, la literatura nos ayuda a crear vínculos, por supuesto, y todos estos pasajes que comento y que están relacionados con la oralidad, a mí me llevaron a otra obra que quería compartirles y que yo conocí cuando estuve allá viviendo. En San Cristóbal de las Casas está esta editorial, se llama Taller Leñateros, no podía dejar de compartirlo. Esta obra se llama Conjuro y Ebriedades, Cantos de Mujeres Mayas, y justamente reúne cantos, poesía de mujeres que no saben leer ni escribir en tzotzil, así como la nana. Y por ejemplo, tenemos aquí ensalmo para tapar la fiebre, para que el perro no ladre al novio, un canto. O por ejemplo, para que no venga el ejército. También está ilustrado y bueno, está muy padre, pero bueno. Entonces, ¿qué relación tiene esta obra que les acabo de mostrar con estos pasajes de Balún Canán? Pues en lo que ya mencionaba al principio, ¿no? En que confieren a la palabra la importancia creadora y además en ambas las mujeres son quienes reúnen el conocimiento y lo entregan por medio de la oralidad. Y esa sería toda mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Seguiría Marina Rodríguez y después José Ramón Narváez. Adelante, Marina. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí. Hola, bueno, pues yo quisiera retomar un poco lo que dijo Lucy, lo que dijo Tania, lo que dijo Marce. Por ejemplo, con esta cuestión del viento, ¿cómo es un ejemplo de cada uno de los elementos que ofrece la autora y que se pueden observar, disfrutar y analizar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Como lo mencionaba Tania, podría ser una figura retórica, puede ser un simple elemento de lenguaje, pero bueno, como elemento de lenguaje, esto nos lleva a el mundo que mencionaba Lucy, el mundo indígena o la cosmovisión indígena, mediante todos estos discursos míticos, ¿no? Y en el viento, por ser uno de los 9 guardianes, una de las grandes leyendas de los indios, bueno, nos adentra a su mundo, ¿no? Y aquí, bueno, quiero resaltar, tratar a lo mejor un poquito más lo de la cosmovisión indígena, porque toda la obra está bañada o está llevada por medio de estos elementos, ¿no? La combinación de los dos mundos, el del hombre blanco y el del indígena, a través de la niña, ¿no? Que como narradora de la obra empieza a adentrarse a la forma de ver este mundo desde la perspectiva de su nana. Pues la niña, a pesar de que es blanca, herencia católica, acepta esta forma de ver el mundo y sus valores. Esto, pues, puede ser por la ausencia de la madre, si no en una forma física, sí de manera afectiva.
pues la nana le brinda todo el cariño, las caricias y toda la atención que ella anhela. Como lo mencionó Lucy, por ejemplo, en su viaje a Chactajal, la nana hace una oración, pero la niña cuando esa ya se siente sola, bueno, se le aparece la nana en espíritu entre la neblina y le dice que está con ella, ¿no? Y que cuando la llame, acudirá. La niña sabe que la nana es quien le da las respuestas, entonces ella le está brindando pues el conocimiento, ¿no? Por esa cercanía que tiene. Como lo mencionó Lucy, esa cita es muy clara, dice, como de costumbre, cuando quiero saber algo, voy a preguntárselo a la nana, ella sabe muy bien de dónde obtener ese conocimiento, de dónde obtener esa sabiduría. Y bueno, es en esta cosmovisión mesoamericana que la niña encuentra un sentido y un lugar, un valor y una pertenencia, pues en su mundo son los hombres quienes ocupan esos espacios, como si no importara si las mujeres, incluida la niña, existieran o no. Y el ejemplo más claro que tiene la niña, pues es la preferencia de su madre por Mario, ¿no? Por su hermano. Una visión, un ejemplo de la visión de este mundo es cuando, después de contar el mito de la creación del hombre, la nana dice a la niña que por eso, de acuerdo con su ley, ningún rico puede entrar al cielo si un pobre no lo lleva de la mano. Entonces la niña pregunta, ¿que quién es su pobre? Todavía no se da cuenta, pero la niña está mezclando ese mundo. Ella sabe que es el rico, pero acepta la leyenda del pobre, ¿no? Entonces, pues la niña da por válida cualquier información que la nana le brinde. Y bueno, es que este mundo indígena está lleno de leyendas, mitos, y envuelve a la niña de forma amorosa, es la madre buena. Pero, y si quedara alguna duda de la credibilidad de la nana, que no la hay, pues también vemos otro ejemplo, ¿no? Que le da el tío David al hablar de los 9 guardianes. Hay una cita donde, bueno, esta la voy a leer, y que dice, y tú, Mario, cuando vayas de cacería, no hagas lo que yo. Pregunta, indágate, porque hay árboles, hay orquídeas, hay pájaros que deben respetarse. Los indios los tienen señalados para aplacar la boca de los guardianes. No los toques, porque te traerá desgracia. Entonces, con esto el tío está reafirmando todo lo que ha dicho la nana, ¿no? Bueno, esa parte de la cosmovisión es muy vasta, creo que vale la pena mencionar un poco más. Y bueno, otro punto que también me llamó mucho la atención, que comentó Lucy, es la violencia contra la mujer. Híjole, aquí creo que la novela tiene vigencia por muchos temas, muchos puntos, y creo que este es uno de los más fuertes porque se sigue presentando, ¿no? A las mujeres en general en la obra, por ejemplo, hay muchas palabras que la describen. El hombre escoge a la mujer. Ella puede aceptarlo o no, pero no tiene la oportunidad de escogerlo, ¿no? O los señores tenían derecho a plantar su raza donde quisieran. Y eso era como para todas las mujeres. Incluso con las mujeres que eran más valiosas, que eran como parte de su familia, que eran blancas, también se presenta eso, ¿no? Un caso muy claro es el de Zoraida, cuando dice, ella lo sabe, refiriéndose a las relaciones con las indias y con los hijos regados. O toda mujer de ranchero se atiene a que su marido es el semental de la finca.
Pero no solamente es una violencia que hay de las otras personas o de los hombres hacia la mujer. También la mujer se siente minimizada. La misma Zoraida dijo, Zoraida de Argüello, el nombre me gusta, me queda bien. Ese de pertenencia, porque si no, yo no soy nada. O cuando acepta que su marido la tiene, no solamente esto en voz de César, sino en voz de la misma Zoraida, cuando dice, quebraderos de cabeza nunca le han faltado, dejaría de ser hombre, pero no se casó más que conmigo. Ese es palabras que desgraciadamente muchas veces se ven en la actualidad. Hay muchos dichos actuales que prefiero no repetir, pero que reflejan la misma idea. Y bueno, peor aún es una doble violencia que es de las indias, la discriminación por ser mujer y por ser indígena. Y creo que palabras muy duras aparecen ahí cuando dice, mujeres como esas no significan nada, o hijos como esos. Ahí no solamente está denigrando a la mujer, sino a los hijos de esas mujeres, ¿no? O sea, los animales tienen más valor que esas mujeres. O cuando las ofrece o las menciona como si fueran cualquier cosa, cuando César le dice a Ernesto, ahí están las indias a tu disposición. Creo que se ha luchado mucho por eliminar todas esas cuestiones. Creo que nos falta, pero bueno, obras como esta hacen a lo mejor que nos demos cuenta que la violencia no solamente viene de los hombres, también viene de las mujeres. Debemos hacernos conscientes de no agredir a otras mujeres, pero también de no agredirnos ni siquiera a nosotras mismas, ¿no? Entonces, creo que esta novela tiene mucha actualidad en muchos temas y lo seguirá teniendo. Bueno, espero que en ese tema no mucho tiempo, pero nos tiene grandes enseñanzas, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Por favor, José Ramón, si me permiten, simplemente quisiera agradecer también a nombre de Lucy Gaubeca. Están felicitando a través de la plataforma de Facebook, te están felicitando, Lucy, por tu exposición. Nicole Clerian, Mari Vivas, o Marti Vivas, supongo que es Mari Vivas, Laura Méndez, Berto Ochoa, Pati Méndez, Catalina Pesqueira. Muchas mujeres, tanto en esta plataforma como allá afuera en YouTube y en Facebook Live. Adelante, por favor, José Ramón. Pediría, si pudiéramos, hay varios anotados todavía. Ale Tello se tuvo que disculpar por algún imprevisto, entonces la borramos de la lista. Participaciones de 3, 4 minutos, si les parece bien. Lucy, no sé si quieras, hay 4 personas, todavía 5, si nos seguimos de frente, porque hay, digamos, como facetas complementarias y ya al final haces tú el cierre. Bien, entonces adelante, José Ramón, por favor. Gracias, Agustín. Mucho gusto, Lucy. A tus órdenes, José Ramón Narváez. Felicito a Agustín y a su equipo por este espacio, que es maravilloso. Yo me ocupo de los temas de literatura y derecho. Entonces, pues voy a tratar de llevar agua a mi molino y luego lo voy a relacionar con algunas cuestiones, pero brevísimas, sobre cultura popular y que tiene que ver con otros productos relacionados con esta grande obra. Bueno, me engancho con lo que dijo Tania sobre la metonimia. Creo que efectivamente hay un lenguaje muy rico y eso suma mucho al derecho, porque estamos hablando que ahora que está en boga todo esto de la interpretación jurídica, la argumentación jurídica, es muy importante aclarar que en temas interculturales la hermenéutica indígena de nuestros grupos y nuestros pueblos originarios es muy rica en figuras literarias. No es un lenguaje lineal, es un lenguaje, pues eso, metonímico, que tiene muchas comparaciones, que acude a muchas figuras literarias y creo que esto es importante para el derecho, que el derecho quiere ser
muy acotado, muy formal, y me pareció lo que Lucy dijo muy interesante, ¿no? Que las niñas no argumentan. Creo que ese es un tema que tenemos que empezar a tratar. Parece que la argumentación jurídica fuera masculina, patriarcal, de índole occidental, europea, y aquí hay un símbolo de que se puede hablar, argumentar, que hay otras narrativas y que esas las tenemos que empezar a conocer y aprovechar. En ese caso me ligo a lo de Marcela, qué interesante, porque yo había escogido la misma frase, pero me engancho justo a lo que ella ya no leyó, y es que después de esto de coléricos y nos desposeyeron, nos arrebataron lo que teníamos, continúa la frase y dice: desde aquellos días arden y se consumen con el leño en la hoguera, sube el humo en el viento y se deshace, queda la ceniza sin rostro, para que puedas venir tú y el que es menor que tú, y les baste un soplo, solamente un soplo, ¿no? Y ahí está otra figura retórica interesante, la ceniza sin rostro, como, que es muy, muy explotada también, por ejemplo, por Rulfo, esta idea del fuego que lo quema todo, que lo consume, incluso también creo que en Azuela, estos campos áridos quemados en los que supuestamente esa quemazón tendría que dar el renacimiento a una nueva cosecha, pero a veces no la hay y hace a la tierra infértil. Esta relación también con la fertilidad, con el fuego, con el dejar sin voz y sin memoria a estos, los menores, como dice esta Nana, y que son borrados de plano del mapa, y los deja sin lengua, o sea, sin posibilidad de argumentar, sin posibilidad de defender sus derechos, que es por el caso que nos ocupa como Tribunal Electoral, que se creó incluso una defensoría indígena para eso, ¿no? Para poderlos escuchar, porque pues se quedaron sin esa voz, sin esa memoria. Ya Marina hizo una exposición muy detallada sobre lo que tiene que ver con la cuestión de género, con el feminismo, con las relaciones de la mujer. Solo resaltar que la niña Argüello no tiene nombre, y esto reitera pues el caso de discriminación que sufren tanto los indígenas como las mujeres. Hay incluso, bueno, lo que le llaman la doble discriminación, mujer e indígena. Por ahí me tocó hacer algunos textos sobre estas cuestiones, en concreto en la justicia electoral. Y con eso me ligo ya rápidamente a la obra cinematográfica. La obra cinematográfica es poco conocida, pero bueno, pues es interesante echarle un ojo, porque si bien no recrea totalmente la novela, sí se basa en una parte muy importante, que es lo de la ley de educación. El problema de la película, que es dirigida por Benito Alasraqui, es que quiso darle mucho juego a Sabi Kamalich, que era una actriz pues, muy famosa en ese tiempo y se consideraba incluso un sex symbol en México, y entonces todo se basó en ese personaje y se dejó atrás todo esto. Pero sí me llamó mucho la atención que la película inicia con este problema, ¿no? Del terrateniente o del hacendado que tiene que empezar a educar a sus peones, y entonces llama a su hijo para que asuma esta labor, y el hijo lo hace terriblemente mal, y entonces ahí esta idea de que las reformas constitucionales, las reformas legales, no hay una política, no hay una forma de aterrizarlas, de socializarlas, y generan esta violencia, estas tensiones, pues porque se hacen así, ¿no? O sea, se hacen desde una cúpula, se hacen sin un estudio sociodemográfico para saber cómo se va a implementar. Creo que también pasa a veces con las sentencias, y creo que también ha sido una bandera de este tribunal, pues tratar de hacer sentencias sencillas, con un lenguaje sencillo, hacer una especie también de estudio para ver cómo va a recibirse la sentencia, porque no podemos, o sea, hacer esta cuestión como vertical. Y la película se basa mucho en eso, ¿no? En este choque que podríamos decir, o sea, la violencia que genera la ley y la reforma constitucional, por decirlo de algún modo. Y por último, bueno, pues obviamente los adioses, ¿no? Ahora que salió la película en 2017, no he visto, pero seguramente en YouTube, como ponen muchas veces, ¿no? A ver, levante la mano quién está regresando a leer Balún Canán de Rosario Castellanos porque vio los adioses.
O sea, decir que ahora los millennials se acercaron a Rosario Castellanos afortunadamente por esta película. Y bueno, pues de Beristain hay que rescatarlo, tiene frases muy bonitas, tiene frases de Balún Canán la película, y va haciendo estos nexos que te van sugiriendo después meterte a la obra de Rosario Castellanos, ¿no? Y creo que bueno, pues también es una forma de ligar todo este imaginario y este rescate a más de 60 años de la escritura de esta obra, que además fue la primera obra de Rosario Castellanos. Así que quien no ha leído a un Balún Canán puede ir a ver Los Adioses, ver la película de Balún Canán, y a la vez también releer o leer esta obra. Eso es todo. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, José Ramón. Cedemos la palabra a nuestro compañero Paco Castellanos. Abre tu micrófono, Paco. ¿Está abierto el micrófono de Paco? Parece que tenemos ahí un problema. Beto, ¿están abiertos los micrófonos? Si quieren, mientras logramos ahí Ahí está. Paco. Gracias. Buenas tardes. Saludo con mucho afecto a Lucy y agradezco a Agustín la invitación y a todas y a todos los que nos acompañan. Yo realmente, ante esto que se ha hablado y la magistral exposición de Lucy, de las compañeras Tania, Marcela, Mariana y lo que ha dicho José Ramón, yo realmente tengo un poco que agregar. Quizás es interesante lo que yo pueda contarles por algunas razones más peculiares. Primera, porque mi apellido Castellanos, igual que Rosario, y además porque efectivamente ese Castellanos es chapaneco, no de Comitán, pero sí de San Cristóbal de las Casas. Y cuando yo conocí evidentemente la obra de Balún Canán hace muchos años, porque toda la familia de mi padre es chiapaneca, y resulta que nosotros tenemos una historia muy interesante porque mi bisabuelo fue un hacendado más o menos relevante en Chiapas, y hagan ustedes de cuenta que estamos hablando de el personaje de César Argüello, guardando todas proporciones, y mi bisabuela, que era sirviente en su casa, terminó siendo una de sus mujeres. Mi bisabuelo tuvo 39 mujeres, o eso nos decían en el seno familiar. Entonces, mi bisabuela pues era una indígena, fue una india tzotzil, que hablaba tzotzil, tzetzal, tojolabal, y eso se transmitió a mi abuela y de ahí a mi padre, quien nos contaba cómo recorría el río Amarillo en San Cristóbal para ir a la escuela y miraba pasar a los indios que, como dice la novela de Rosario Castellanos, siguen, me parece, sin nombre, y desde luego el caso de las mujeres con una doble discriminación que ya dijo José Ramón. Y en ese sentido yo lo que quisiera aportar con ustedes es el comentario de alguien que ha vivido empíricamente año con año. Yo estuve en Chiapas, porque esta novela es una imagen icónica que permite sentir el sincretismo que se vive en Chiapas, la cultura, la convivencia de estos dos mundos, los colores, los sabores, el misticismo, este mundo un poco demoníaco que convive en el ambiente, esta fusión entre la nueva religión y las creencias espirituales de los pueblos mayas que habitaban en la región. Y este punto me lleva a mí una reflexión profunda. Cuando se nos dice no habrá posibilidad jamás de conectar ambos mundos, y yo pensaba desde hace mucho tiempo en que sí hubo una forma que Rosario Castellanos reflejó y que podríamos describirlo de la siguiente manera. En el mundo, en la sociedad, en la política, está la política, la sociedad y el mundo mismo desde arriba, y el mundo y la sociedad desde abajo.
normalmente quienes entienden el mundo desde abajo tienen como características la crítica, el conflicto, la reforma y la revolución. Y eso es lo que marcó a Rosario Castellanos, quien fue a reivindicar y a revolucionar los derechos de las mujeres y de los indígenas. Y me parece que ahí está ese puente que permite desde esa base del mundo y de la sociedad desde abajo transmutar la idea hacia arriba de respeto, de inclusión, de reivindicación y de protección amplia de los derechos humanos. Ese es mi comentario. Agradezco nuevamente la invitación y felicito a Lucy, a todo el equipo del licenciado Millán por esta extraordinaria charla, por esta actividad de lectura. Muchas gracias. Gracias, Paco. Muy gentil por tus comentarios, por tus aportaciones. Mauricio del Toro, por favor, le abrimos el micrófono a Mauricio. Sí, hola Agustín, buenas tardes. Hola Lucy, hola a todas y a todos. Bueno, pues se ha dicho ya muchas cosas muy bonitas, muy apasionadas, con muchas perspectivas. Entonces yo simplemente voy a leer, no sé, yo me entré un poco tarde a la reunión, no sé si se leyó alguna de este párrafo, pero para mí este párrafo es quizá el que encontré más bello. Y dice así: ¿qué alrededor tan inmenso? Una llanura sin rebaños donde el único animal que trisca es el viento. Y cómo se encabrita a veces y derriba a los pájaros que han venido a posarse tímidamente en su grupo. Y cómo relincha, con qué libertad, con qué brío. Ahora me doy cuenta de que la voz que he estado escuchando desde que nací es esta, y esta la compañía de todas mis horas. Lo había visto ya en el invierno, venir armado de largos y agudos cuchillos y traspasar nuestra carne acongojada de frío. Lo he sentido en verano, perezoso, amarillo de polen, acercarse con un gusto de miel silvestre entre los labios. Y anoche, dando alaridos de furia, y se remansa al mediodía, y cuando el reloj del cabildo da las 12, y toca las puertas y derriba los floreros y revuelve los papeles del escritorio y hace travesuras con los vestidos de las muchachas. Pero nunca, hasta hoy, había yo venido a la casa de su albedrío y me quedo aquí con los ojos bajos porque la nana me lo ha dicho, es así como el respeto mira a lo que es grande. Aquí termina la cita. Me pareció a mí ese párrafo muy bello, obviamente hay otros, pero ese se me hizo muy significativo y me recordó un poema de Rosario Castellanos, que voy a permitir también compartir. Dos, pero este primero tiene que ver con esto, y se llama Nocturno. Y miren qué bello es, al menos para mí. Me tendí como el llano para que aullara el viento, y fui una noche entera ámbito de su furia y su lamento. Ah, quien conoce esclavitud igual, ni más terrible dueño. En mi aridez, aquí, llevo la marca de su pie sin regreso. Y el último que quiero compartir se llama Nostalgia, y este no habla del viento propiamente, sino del silencio, que también es otro elemento que está muy marcado en la obra de Balún Canán. Y dice así: Nostalgia. Ahora estoy de regreso. Llevé lo que la ola para romperse lleva: sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. Heme aquí suspirando como el que ama y se acuerda y está lejos. Bueno, pues yo dejaría aquí pues no sé si es comentario, simplemente está este recuento de alguna palabra de Rosario Castellanos, que por supuesto es una enorme poetisa y por supuesto también una gran novelista con esta primera novela. Y gracias, Agustín, y gracias a todos por compartir sus emociones, sus pensamientos. Un abrazo, Mauricio. Muchas gracias por la lectura de estos fragmentos muy bonitos. Nancy, por favor, tienes abierto el micrófono. Adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Primera vez en este círculo de lectura. Estamos atendiendo una invitación que nos extendieron por ser parte de la red de bibliotecas. Yo soy del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Y con gusto hago hoy una pequeña intervención
Me parece que evidentemente pues ya vimos todos los aspectos por los cuales se puede abordar la obra de Balún Canam en específico, que puede ser desde el feminismo, el indigenismo, la poesía, la política, y únicamente quería resaltar que en esta obra de Balún Canam creo que se disfruta desde la primera página, porque es una especie de película llena de tantas imágenes que nos deja cada fragmento, que describe cómo es un paisaje, cómo es una circunstancia. Y esto me pareció desde el principio que va muy de la mano con lo que deja ver en su obra, por ejemplo, Carpentier, que habla del realismo maravilloso, que es llevar las circunstancias comunes y cotidianas a algo irreal o maravilloso. Y esto se nota cada vez que la niña, desde su perspectiva, puede ir elaborando o describiendo todo lo que su nana la acompaña a vivir, y que podemos ver desde ahí que su comparación, la visión de la niña sin nombre, de 7 años, es una visión muy parecida a lo de los indígenas. Retoma mucho cómo ven la vida los indígenas, y se compara por el nivel de edad de la niña, como que comparten mucho esa visión, y de ahí me parece que Rosario Castellanos tomó mucho material para poder desarrollar de esa manera. Sí vivió ella en la experiencia, pero no la está reflejando de una manera en la que se queje o exhiba las injusticias, sino una manera, me parece, muy externa, y pues sí, me parece muy una forma de denunciar lo que vivían los indígenas, pero sin que sea el indígena el que esté denunciando o el que esté exhibiendo esa injusticia. Y me parece que lo hizo de una manera magistral al usar el realismo maravilloso. Creo que esa sería la única aportación que puede hacer de momento. Muchas gracias, Lucy, maravilloso. Creo que dijo todo, abordó todos los aspectos, y al licenciado Agustín Millán, gracias por la invitación. Sería todo, gracias. Al contrario, Nancy, muchas gracias por tu participación. Había algún par de personas por ahí que habían levantado la mano, ya la bajaron. Déjenme checar. Lucy Farías nos está pidiendo el uso de la palabra. Así que adelante, Lucy. Con esto cerramos por cuestiones de tiempo. Cerraríamos aquí la intervención con Lucy Farías para ir a un comentario final de parte de nuestra invitada. Adelante, Lucy. Gracias, Agustín. Gracias a todas y a todos. Muy rica esta tarde, esta charla alrededor de Balún Canam. Solo quisiera hacer una muy brevísima aportación de cómo a través de la presencia de las leyes en esta obra se ve un cambio, se ve un acercamiento a esa posible comunicación entre los dos mundos, ¿no? Entre los indígenas y entre los que ellos decían ladinos, ¿no? Entre dos mundos. Yo hago aquí una especie de comparación con lo que sucede con los sistemas normativos indígenas y pues los sistemas que se rigen por partidos políticos. Un poco saber cómo, afortunadamente, con la intervención del Tribunal Electoral, ¿no? Se puede hacer convivir, ¿no? O se puede entender un poco la cosmovisión de los indígenas y su derecho, y como un derecho que es el que tenemos nosotros, pues como partidos políticos, el derecho tradicional que conocemos, cómo se pueden hacer convivir, ¿no? Un poco también resaltar esa parte importante que a través del derecho se han logrado estas metas, y por otro lado, pues también resaltar, ahí está Simba entre los participantes, seguramente pues esa participación de la Defensoría Pública Electoral, que hace mucho
por los pueblos y comunidades indígenas. Un poco un símil que me vino a la mente después de haber estado oyendo tantas cosas tan ricas de parte de todas y todos ustedes. Creo que es muy interesante este papel de analizar la literatura y un poco valorar y revalorar, ¿no?, el papel del trabajo del Tribunal Electoral respecto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y resaltar este artículo 2 constitucional que seguramente, pues bueno, enarbola todas estas demandas, ¿no?, indígenas y todas estas deudas que todavía tenemos como Estado mexicano con los indígenas. Muy breve, eso es todo. Gracias, Lucy. Ahora, si no hay inconveniente, creo que ya no queda nadie pendiente por hacer uso de la voz con algún comentario. Le pediríamos a nuestra invitada Lucy Gaubeca que abriera su micrófono y que pudiera hacer un comentario final tratando de englobar pues los comentarios, valiosos comentarios, referencias, lecturas que se han hecho a lo largo de esta presentación. Adelante, Lucy. Muchas gracias. No, pues los comentarios excelentes, es justamente lo que enriquece un círculo de lectura, lo que cada quien aporta, lo que nos hace sonar a cada uno la campanita de lo que te llamó la atención. Decía Oscar Wilde, no encuentro una mejor manera de conocerme a mí mismo que leyendo y comentando la literatura, porque voy a comentar lo que hace eco en mí. Y al escuchar todos esos comentarios, no hay manera de no enriquecerse. Todos excelentes, esas vivencias, lo que cada quien percibe, es muy, muy, muy valioso. Efectivamente, la esperanza de la comprensión de los dos mundos, de Balún Canán, esa esperanza sigue viva. Todavía hay mucha incomprensión. Se sigue luchando por la igualdad de oportunidades sin romper las tradiciones locales. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Porque derechos tienen todos los mexicanos tenemos los mismos derechos. Pero está faltando ese respeto mutuo, esa delicadeza, lo que decía Rosario Castellanos, esa comunicación entre la nana y la niña, amorosa. A veces se nos olvida la palabra amor, o sea, no sé. La cosa es que también continúa la esperanza de que la mujer pueda habitar este mundo de una manera plena, pero desde otra ontología, desde otra forma de ser en el mundo, que ya no sea un segundo término. Ahora, para muchas mujeres, la lucha no solo es cambiar su forma de ser en el mundo, sino lamentablemente conservar la vida. La lectura de Rosario Castellanos, de Balún Canán en particular, nos invita a que sigamos leyendo la obra. Tiene otras, efectivamente esta fue la primera novela publicada en 1957. Tiene otras novelas, hay que leer Oficio de Tinieblas, Rito de Iniciación, infinidad de poemas. Podríamos leer aquí cualquier cantidad de poemas bellísimos, pero nada más terminar diciendo que la lectura de Rosario Castellanos, de Balún Canán en particular, no nos deja iguales. Nos toca, nos conmueve, nos transforma, pero sobre todo nos invita a todos, hombres y mujeres, a alcanzar la hazaña de convertirnos en lo que somos, alcanzar la esencia, cada quien. Lo mejor que te puede desear alguien es que alcances y desarrolles tu propia esencia. Eso es lo que ella quiere,
nos invita a hombres y mujeres a alcanzar la hazaña de convertirnos en lo que somos desde un principio. Pues no puedo dejar de agradecer esta tarde maravillosa al Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, al licenciado Agustín Millán, a todos ustedes que me hayan tenido entre ustedes. Y pues nada, me voy muy contenta, muy feliz, muy enriquecida por sus comentarios y me encantó. Pues muchísimas gracias a todos y pues muy buena tarde. Muchas gracias, Lucy. Pues yo creo que este es un excelente cierre, el que estás dando. En aras del tiempo, le voy a pedir a nuestro compañero Beto que mostremos en pantalla el reconocimiento a Lucy Gaubeca, que este reconocimiento viene firmado por el magistrado Felipe de la Mata y por el magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, a nombre de todo el pleno de la Sala Superior, y vamos abriendo los micrófonos de todos para poder despedir a nuestra extraordinaria expositora. Y le podemos brindar un abrazo entre todos, así que abramos, por favor, eso. Muchas gracias y lo recibo como un gran honor. Gracias, padrísimo. Gracias. Le vamos a hacer llegar ya de manera física este reconocimiento, Lucy. Muchas gracias. Gracias a También ustedes. aprovechamos para anunciar el próximo jueves 16 de julio a la misma hora, a las 6 de la tarde. Vamos a tener la participación del historiador David Miklos, que nos va a presentar la obra Los recuerdos del porvenir, de la escritora Elena Garro. Así que gracias a todas y a todos, buenas noches, muy buena participación, nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias.